Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Con el gusto de siempre, le doy la más cordial de las bienvenidas en esta noche de domingo 27 de febrero del año 2022. Ya se nos está acabando el segundo mes de este año, mañana 28 y el martes arrancamos el tercer mes del 2022. Andrés, saludo con mucho gusto a tu persona. Muchísimas gracias, amigo Javier. Un saludo a toda la gente que nos ve. Se acaba el mes del amor y la amistad y empieza el mes de las mujeres. Será un mes bien intenso. Bienvenido marzo, pues. Arrancamos, si te parece, Javier. Sí, desde luego. Vamos a comentar, pues usted vio en diversos medios digitales y desde luego tradicionales, electrónicos, en la televisión, lo conoció en la prensa, este hecho, pues inédito, insólito, inaudito, que ocurrió en el centro de la ciudad de Cuernavaca la tarde del viernes, en donde aparentemente hubo ahí alguna discusión entre dos prestadores de servicio del transporte público. El que va adelante de un carro gris se dice que es chofer de una plataforma digital, no sabemos de cuál, y si verdaderamente lo es o no lo es, pero claramente atrás sí se ve a un taxista agrediendo con un arma blanca a quien está delante de él. Sí, Javier, pues mira, inmediatamente Transportes actuó para... Lamentable todo esto que sucede, ¿no? Bueno, es que esto es lo que está provocando que esta sociedad esté tan mal. ¿Por qué la violencia no se termina, Javier? Pues porque este tipo de actos de violencia, de impunidad, porque imagínate si eso pasa en el centro de Cuernavaca, ¿qué no puede pasar en la periferia? Claro, mira, esto de la impunidad yo creo que viene siendo consecuencia, pero un psicólogo que nos pudiera estar viendo en las plataformas digitales, que nos pudiera escribir y dar su opinión, ¿qué es lo que lleva a un ser humano a tener una reacción de esta naturaleza? Previamente hubo un escarceo, palabras, hubo algo, y esto justifica esta acción, esta reacción tan violenta. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? En términos generales, no este asunto, ¿a dónde estamos llegando? Bueno, pues yo insisto, Javier, que es parte de esa situación de agresividad, de violencia. Bueno, en la conducción además se ha vuelto como una tradición irse mentando la madre en las calles y todo el mundo se va por su lado y se acabó, pero sí han ocurrido hechos graves y yo recuerdo mucho un caso de hace ya varios años allá en Temisco, como un conductor de una combi va lento, es agredido por otro conductor, le responde la agresión, se regresan, eran sujetos armados y lo mataron con toda su familia en ese vehículo. Entonces, bien lo dices tú, una explicación de fondo no la podría dar solamente un especialista, pero yo a lo que voy es a esto, Javier. Lo que vimos esta semana es en el centro de Cuernavaca y no hubo una sola autoridad que actuara. Yo a eso quiero llegar también, Andrés, y me quiero detener un poco aquí porque ¿en dónde está la autoridad? La Secretaría de, ahora le dicen Protección Ciudadana o Proximidad o Auxilio, no recuerdo, la de Cuernavaca, que ahí había elementos en el Zócalo municipales que no y estatales, independientemente de la agresión, que es otro tipo de delito. De repente ves cómo pues motociclistas, automovilistas están violando flagrantemente el reglamento de tránsito y no hay una autoridad. Parece que nuestros amigos de tránsito no quieren actuar, no quieren aplicar el reglamento. No sé si esa sea la instrucción, y no lo digo por esta administración municipal. Desde hace mucho tiempo que y en este caso era de la policía, la policía del mando único, sí, pero además en general yo digo la policía, y lo refiero porque pues el viernes vimos en la Ciudad de México cómo un agente de tránsito detiene a unos conductores prácticamente agarrándose de la moto y casi siendo arrastrado por la moto,
a unos conductores que se habían pasado un alto en una motocicleta, y es común como no se respeta el reglamento, o como las sanciones que están dentro del reglamento son mínimas, que pues ya no importa. O como las policías, Javier, se hacen de la vista gorda ante presuntos delincuentes peligrosos, los dejan pasar sin decirles nada. En este caso se comete un delito y prefieren no saber de qué peligrosidad es la persona que lo comete, que se vaya, pero sí, contra cualquier persona humilde, sencilla, sí, ahí sí está todo el peso de la ley. Así es. Bueno, pues lo importante es que actuaron de manera inmediata a algunas autoridades. La Secretaría de Movilidad y Transporte pues inmediatamente dio a conocer un comunicado. Esa misma noche de viernes, la Secretaría de Movilidad y Transporte informó que ya tenía identificado las placas del vehículo que fue utilizado, el del taxista. Pues ahí estaban. Y que se iba a hacer lo que se llama... revocarle la concesión al concesionario, y desde luego pues obviamente en este caso yo creo que también le revocarán la licencia de conducir al que iba al frente del volante, ¿no? Así es. Sí. Es muy claramente, no tenía la Secretaría de Movilidad que identificar. Ahí se ve las placas en la portezuela, pues era de manera inmediata a saber a quién le corresponde esa concesión. Oye, ya solamente para concluir este tema, pues no sabemos si realmente acuchilló o no acuchilló a esa persona, no se supo después qué pasó, probablemente solamente amagó con hacerle algún daño. Todo hace indicar que pareciera que no le hizo daño. No sabemos porque, pues insisto, ninguna autoridad dio información al respecto, solamente Movilidad, que ante los hechos actúa, pero las demás, la Comisión Estatal de Seguridad, la Policía Municipal de Cuernavaca, nadie dio información de qué es lo que pasó. Así es que ahí se haría condenable, Andrés, cuestionable y criticable la omisión y la ausencia de la autoridad policíaca estatal o municipal. Así es, y también no se sabe si hubo o no hubo una denuncia, en fin, ahí vamos a dejar este tema, porque lo que quiero comentar enseguida, Javier, también es parte de la violencia exacerbada que se da en las calles del estado, del país, y una de las víctimas fue Lázaro Sandoval, compañero fotógrafo, un hombre reconocido en Cuernavaca. Fotógrafo freelance. Así es, que en un intento de asalto, pues le dan un balazo en un brazo. Afortunadamente él está vivo, pero sí está delicado de salud. Su esposa, a quien le mandamos un abrazo solidario, un saludo, Margarita Estrada, sí. Ya informó que Lázaro está bien. Lo han trasladado ya a 4 hospitales, llegaron a la Ciudad de México, a un hospital donde es de alta especialidad, a fin de rescatarle el brazo que fue lesionado. Así es, pues lamentable lo que le pasa a Lázaro, y un saludo, un abrazo a Margarita Estrada, compañera nuestra desde hace, mi amiga además desde hace muchísimo tiempo. Andrés, más temas. Vamos a lo laboral, porque lo que es la huelga en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos afortunadamente no se prolongó mucho. Ya se concluyó, se levantaron las banderas rojinegras. Oye, Andrés, a ver, de 3.5 que ofrecía la universidad, quedaron en 4%, medio punto porcentual. Yo entiendo que los sindicatos tienen que estirar y aflojar, que tienen que apretar a la autoridad para tratar de exprimirles, perdón la expresión, voy a cambiarlo por ese término, de sacar la mayor utilidad de esa negociación, pero por medio punto cerrada la universidad, ¿cuántos días? ¿10 días? Más de 10 días. Pero pues se configura en lo que tú decías y yo decía, lo que quieren es tomarse unos días de descanso. Mira, Javier, prácticamente y punto, porque la negociación fue prácticamente la misma. Espero no estar equivocado, pero creo que fue de 3.5% directo al salario, que es lo que de por sí había ofrecido Rectoría. 4%, ¿no? El 0.5 creo se lo completan con prestaciones. Tengo entendido, bueno, que además reciben otro tipo de beneficios los trabajadores. No hubo mucha diferencia, pues creo que los trabajadores, más bien el sindicato, obligó esta huelga, querían tomarse unos días más de asueto. Mañana regresan. Sido suficiente 2 años de pandemia. La nota es que mañana regresan a clases todos los universitarios.
después de que ha concluido la huelga. Y mira, hablando también de sindicatos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sus miembros acudieron al Instituto de Educación Básica a reclamarle a este instituto que cumpla ya con muchas prestaciones que hay pendientes con los trabajadores de la educación. Vamos a escuchar a la secretaria general del CENTE. Punto por punto. Es obligación hacer el pago de lo que corresponde a cada uno de los compañeros que ya participaron en un proceso de promoción, que se apegaron a la ley, y sobre esa misma ley estamos exigiendo que se le cumpla a los maestros lo que corresponde al gobierno federal y al gobierno estatal. Tenemos a los compañeros del programa estatal de inglés también, que el día de hoy siguen eternamente exigiendo que se les pueda regularizar. Algunos han participado en nuestra evaluación, otros van a participar, y son temas que no se cierran porque no hay una atención adecuada a este programa estatal de inglés, que el día de hoy no han sido contratados y que con la mano en la cintura les dicen no hay recurso, y que bueno, se ve un desinterés de la autoridad tanto federal como local para invertir en un programa que debería ser tan importante y prioritario en el estado y en el país. Punto por punto. Pues esta semana también se espera que haya un acuerdo en el Poder Ejecutivo, porque el Sindicato de Trabajadores emplazó a huelga, están en las negociaciones, y pues esperemos que, pues como siempre, en el Ejecutivo no recuerdo alguna huelga, Andrés. No ha habido en los últimos años, no me viene a la mente, a la memoria, pues finalmente se ponen de acuerdo. Y nos informó Santiago Muñoz que había ánimo de llegar a algún acuerdo, una negociación de incremento salarial. Se espera que sea el 4% también para los empleados, los del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo, que encabeza Santiago Muñoz. Bien, pues vamos a los mensajes y regresamos en unos momentos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o deleitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues ¿qué esperas? La Cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia, degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti, como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. Punto por punto, publicidad. Te ofrecemos lo que tu empresa necesita. Publibuses, lonas, textiles y espectaculares. Anúnciate con nosotros, 777-267-5165 o al correo puntoporpuntopublicidad@gmail.com. Punto por punto, publicidad. Somos la experiencia. En el Hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Se le viene el mundo literalmente encima a la presidenta municipal de Temisco de la administración pasada, Jazmín Solano. Hay observaciones fuertes a su entrega-recepción. Hay muchas irregularidades en su administración y ya lo han advertido tanto el síndico como el propio secretario municipal, que habrá denuncias en próximos días, Andrés. Vamos a escuchar a Carlos Caltenco porque hay observaciones en varias obras, en el agua potable, en varios rubros. Vamos a escucharlo. Punto por punto. La demolición de la parte de atrás del ayuntamiento, porque eso puede configurar un delito que es daño patrimonial. Y probablemente si sea ella la responsable, no alcanzaría a nadie más porque pues fue una determinación y una instrucción específica que dio ella. Y al final así se quedó y ustedes pueden constatar que sigue igual. Nosotros estamos viendo los mecanismos así como esta inversión. Punto por punto. Hablando de estos temas de rendición de cuentas, esta semana fuentes oficiales de manera extraoficial han confirmado a punto por punto que la exsecretaria de Obras Públicas, Patricia N.,
ha sido declarada por el juez como sustraída de la acción de la justicia. Hay que recordar que el juez había determinado dictar la prisión preventiva en contra de la ex titular de Obras Públicas en el gobierno de Graco Ramírez. El caso que lleva a esta decisión al juez es la obra de demolición y construcción de una barda allá en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla y bueno, pues al ser una obra que se tenía que licitar, no se licitó, se entregó de manera directa y parece que no se construyó ni se hizo el trabajo. Bueno, pues se declaró por parte del juez la prisión preventiva, pero se le dieron 5 días naturales para que ella se presentara en la cárcel de Atlacholoaya. No ocurrió y ya se hizo la declaratoria de que está ella sustraída de la acción de la justicia. En otro tema también, Javier, que poco se ha sabido, este viernes había una audiencia donde se tenía que presentar Jesús Alberto Capella Ibarra, el ex comisionado de seguridad, al quien se le está imputando el presunto delito de haber pagado unos cursos de capacitación para la policía que nunca se desarrollaron. Sin embargo, el recurso sí se pagó. Así es. Bueno, pues veremos qué pasa en los próximos días, será requerido nuevamente. Es difícil últimamente conocer más datos, se ha vuelto muy complicado ya para los medios de comunicación entrar a temas que tienen que ver con este tipo de información. Antes era muy fácil poder acceder, se ha complicado bastante en los últimos años. Sí, lo que se dice es que ante la no presencia de Jesús Alberto Capella o de su abogado se prorrogó la audiencia para esta semana que inicia, sería el miércoles nuevamente la audiencia y veremos si llega el abogado o la abogada o llega el ex comisionado de seguridad. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí sabemos es que, y ahí están las denuncias que ha presentado la Consejería Jurídica del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, es que pues hubo muchas irregularidades, lo que todo el mundo sabía y lo que era un secreto a voces durante el sexenio de Graco Ramírez, pues presuntamente hubo muchos actos de corrupción y ahí están los ejemplos con estos dos asuntos que están ya trabajándose en los juzgados, ¿no? Así es. Con esto terminamos este tema. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le hace Javier Pineda al doctor en Derecho Cipriano Sotelo. Punto por punto. Le agradezco mucho al maestro doctor en Derecho Cipriano Sotelo Salgado, rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas en el estado de Morelos, que pues atienda esa invitación de punto por punto para charlar con nosotros de temas importantes que pueden ser de impacto en la vida de la gente, ¿no? De los ciudadanos en general. Maestro, como siempre, un gusto saludarlo. El gusto es mío, Javier, siempre es muy grato poder platicar con nuestros amigos. Claro, ¿y hay algún mecanismo legal con el que puedan contar los ciudadanos para poder echar abajo esta disposición de la unidad de inteligencia financiera? Es decir, ya una vez congeladas las cuentas, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano? Sí, puedes acudir ante un juez federal, actuando como órgano de control constitucional, un juez de amparo, ¿sí?, para solicitar precisamente que se te descongelen en virtud de que estás siendo tú violado en tus derechos humanos fundamentales de legalidad y certeza. No es de la noche a la mañana. Es lo que te iba a decir, mira, un juicio de amparo de esa naturaleza por lo menos tiene una dilación de 6 meses, por lo menos. Entonces hay que litigar el caso, pero mientras, en esos 6 meses tienes tus cuentas congeladas, que después podrías iniciar algunas acciones legales ante una autoridad civil para reclamar los daños y perjuicios, es otro cantar. Sí, es pérdida de tiempo. Mucha pérdida de tiempo. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Pues que la unidad de inteligencia financiera puede solicitar, bajo la presunción de que hay enriquecimiento inexplicable, lavado de dinero, delincuencia organizada, asegurar tu dinero. Te impide el movimiento de tus cuentas bancarias, tú tendrías que acudir ante un juez federal para demostrar que es ilegal esa actuación y desde luego, si es que ganas el amparo, porque en muchas de las ocasiones no se ganan, hasta entonces podría disponer ese dinero o se tarda mucho tiempo, pero en muchos casos también realmente el dinero sí podría ser de origen ilícito
y muchos cuentavientes afectados no acuden al amparo. Así es. Dejan perder ese dinero. ¿En qué casos? Para no seguir la investigación y que realmente salga afectado. Oiga, bajo maestro, una presunción que efectivamente el dinero pudiera ser ilícito. Claro, bueno, eso sería en un afán de acabar con corrupción, con delitos, lavado de dinero, diversos otros delitos. Pero, ¿qué pasa con México? Sobre todo en México, donde históricamente las instituciones son utilizadas por el poder, por el gobierno en turno, pues para perseguir adversarios, enemigos que no están de acuerdo con mi forma de pensar. Ese es un grave riesgo que están corriendo hoy los ciudadanos con esas reformas que aprobaron en el Congreso de la Unión. Sí, mira, los gobernantes, por supuesto, siempre tratan de adecuar las leyes a su forma de pensar y actuar, pero recordemos que tenemos un marco constitucional y convencional, y eso implica que todas las reformas tienen que ir apegadas a lo que ya está establecido en parámetros principales. Por eso decía yo al inicio de esta charla que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va dictando los parámetros. Lo que se ha fallado contra otros países que reconocen la competencia de la Corte, como Perú, como Chile, como Colombia, nos debe servir a nosotros para ver qué se está resolviendo allá y nosotros no cometer estos errores. En Costa Rica, por ejemplo, el delito de enriquecimiento inexplicable tiene dos vertientes muy interesantes. Si el Estado ve que tú estás teniendo más riqueza de la que aparentemente obtendrías desarrollando tu actividad laboral, pero el Estado no te puede justificar el origen de ese dinero, entonces se te finca responsabilidad administrativa y hay multas. Para los funcionarios. Para los funcionarios, porque tú no estás aclarando de dónde está llegando el dinero. Pero si el Estado te justifica que tiene un origen ilícito, entonces sí te finca responsabilidad penal y te pueden decomisar ese dinero. Aquí pero son no procesos sucede. diferentes. No, aquí es penal. En automático en México es penal. Evidentemente sí se pretende de una u otra manera pegarle a las finanzas de los grupos ilícitos, pero no todos son así. Claro. Hay gente que por la derecha tiene riqueza, produce, hace su trabajo, y también habría que decirlo, ¿no? En México también hay una cultura de no pago de impuestos. Así es. Y a veces vienen las diferencias, pero en mi opinión, Javier, sí tiene que llevar a cabo la autoridad acciones de esta naturaleza, pero más apegadas a la ley. ¿En qué sentido? Si yo veo que Javier Pineda está teniendo más dinero del que aparentemente obtiene a través de sus declaraciones lícitas, entonces le pido a un juez autorización para asegurar esas cuentas. Así es. Pero no la UIF, bote es. pronto, le haga la petición y se le den, porque estamos entonces en una etapa de investigación apenas, y mientras tanto pueden haber afectaciones a terceros porque esas cuentas no son movibles. Y no ya. es autoridad, no es entidad investigadora la UIF. No es. Quizá el origen, doctor, de esta unidad haya sido la intención buena, acabar con la corrupción, combatir los delitos, pero pues como hemos visto que ha funcionado en estos años recientes, no nos da la certeza ni la tranquilidad a los ciudadanos de ningún estatus social o económico, porque, a ver, aquí supimos de un caso donde la UIF acusó a un funcionario del gobierno del estado y a los pocos meses lo exoneró sin ninguna prueba. Es decir, lo que le decía yo al principio, se usa o se puede usar con fines políticos, personales, de presión para un personaje determinado. Eso no es cierto, ¿eh? Si se trata de un personaje muy allegado al gobierno en turno, pues aunque tenga disparidad en sus cuentas, seguramente no se le va a afectar. Y otros que son tanto críticos o discrepantes, aunque exista una mínima diferencia entre lo que se dice que se gana y lo reportado, pues tienden a asegurar. Es cierto que es una herramienta discrecional, que no debería ser así, por supuesto, pero mira, el gobierno en su momento tiene sus preferidos, quienes empatan, obviamente tienen beneficios. Hoy el gobierno federal, por ejemplo, tiene un grupo de empresarios muy consentidos que seguramente la OIF ni los toca, ¿sí? Intocables, y otros más que probablemente son críticos o no empatan, y pues seguramente tendrán algunas investigaciones que otros no tienen. Doctor, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿A dónde va en México? No sé si usted comparte ese temor, pues esa desilusión, cómo el Estado de Derecho se está cada vez quebrantando en México. Vimos también aprobación no hace mucho de una prisión preventiva oficiosa donde la autoridad puede detener
o retener a una persona presuntamente culpable de un delito sin que haya todavía una comprobación de que sea responsable de alguna comisión de algún delito. Sí, ha sido siempre muy criticada la prisión preventiva oficiosa. En mi opinión no debería existir. Sí, la prisión preventiva justificada, porque hay casos que se justifica, pero no podemos nosotros engordar el número de delitos establecidos en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional como prisión preventiva oficiosa. Este gobierno hizo un listado adicional de que ya había, y hoy es delincuencia organizada, es homicidio doloso, es trata de personas, abuso sexual contra menores. Sí, amplió. Y hoy, pues nomás se te investiga por un delito de esos, Javier, se llega con un juez a solicitarte formulación de imputación e imposición de medidas cautelares y te quedas en la cárcel, sin justificar efectivamente, como tú dices todavía, que si cometiste o no el delito. Cuando yo hablo de una prisión preventiva justificada, que creo que sí puede aplicarse, es que el fiscal tenga la capacidad de justificarle al juez de que es necesario que te quedes en prisión, porque puede haber riesgo que te vayas de la acción de la justicia, o con tu libertad corre peligro la víctima, los testigos o la propia sociedad, o inclusive con tu libertad se pueden alterar elementos de investigación. Estos tres casos la propia ley lo establece, y un delito que no es grave se puede convertir en grave si se justifica, pero no tanto porque se te investigue por un delito establecido en un apartado de la propia Constitución y te quedes a bote pronto. Y cuando es oficioso, Javier, no importa que el fiscal lo pida, el juez lo impone a rajatabla. Entonces nuestro Estado de Derecho es tan vulnerable. Ha sido México criticado severamente en escenarios internacionales porque estamos abusando de la prisión preventiva. ¿Y qué implica? Pues que los penales estén sobresaturados. Está deteriorándose nuestro Estado de Derecho en México. Sí, porque además, mira, te quedas detenido y no hay trabajo adentro de los penales. El Estado es el que te tiene que dar de comer, tiene que darte la seguridad, tiene que darte pues la estadía, y eso nos cuesta a todos los ciudadanos, se paga con nuestros impuestos. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Pues para nadie es secreto que los penales son verdaderas máquinas de corrupción, verdaderas universidades del crimen. Quien entra sin saber cometer delitos sale con una maestría. Oiga, doctor, pues muchas gracias por platicar con nosotros, explicarle, y yo espero que nadie de las personas que nos están escuchando en la audiencia se encuentre en estos escenarios de probable, pero si lo pudiera estar, bueno, pues aquí hay un gran maestro, un doctor, que con toda la experiencia, con toda la capacidad puede asesorarlos jurídicamente en una prisión preventiva oficiosa, en un incautación de cuentas, congelación de cuentas. Aquí hay un doctor que siempre se la sabe de todas. No, pues muchas gracias, mi querido Javier. Sabes que con mucho gusto estamos siempre aquí compartiendo temas de interés con ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias, maestro. Gracias, es el doctor Cipriano Sotelo, rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas del Estado de Morelos. Vamos a los mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com.mx. En el Hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o deleitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues ¿qué esperas? La Cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia, degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti, como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. Punto por punto, publicidad. Te ofrecemos lo que tu empresa necesita.
Publibuses, lonas, textiles y espectaculares. Anúnciate con nosotros 777-267-5165 o al correo punto.publicidad@gmail.com. Publicidad. Somos la experiencia. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Marino y esto es lo más importante acontecido en la zona sur del estado de Morelos. Presidenta provisional de Sosocotla, Silvia Herrera Rivera, se deslindó del parentesco directo y los actos que le atribuyen al coordinador del ERUM en este municipio, Rodrigo Rivera, acusado de violación. Será separado del cargo mientras se realizan las investigaciones. En lo que va del año se han registrado 8 incendios en casa-habitación en el municipio de Tlaquiltenango. Esto ha sucedido principalmente por cortocircuito, así lo informó Protección Civil Municipal. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos localizó un cuerpo en estado de descomposición en campos del municipio de Puente de Ixtla. Llevarán a cabo simulacros mensuales en el ayuntamiento de Tlaquiltenango para que trabajadores y la población sepan cómo actuar en caso de algún desastre. Por falta de presupuesto y a 4 meses de haber abierto el Centro de Conciliación Laboral de Morelos con sede en Jojutla, se informó que estas oficinas cerrarán el próximo 1 de marzo. Productores de caña con ingresos anuales de menos de 900,000 pesos seguirán exentos del pago de impuestos, para lo cual esperan que la autoridad federal correspondiente haga público este acuerdo. Así lo informó el líder de la CNC en Zacatepec, Amado Orihuela. Denuncian basurero clandestino en Coatetelco con desechos de material de curación usados, ubicado en la carretera conocida como Interlagos, que conecta Coatetelco con la Laguna del Rodeo. Se incendia una planta de desperdicios industriales en Puente de Ixtla. Bomberos voluntarios, Protección Civil Estatal, así como bomberos de Jojutla llegaron para apoyar con las labores de sofocación. Policías que fueron privados de su libertad hace poco más de un mes en Jojutla se encuentran fuera de peligro, pero todavía no se incorporan a sus actividades. Siguen con incapacidad, así lo confirmó el alcalde Juan Ángel Flores. Las autoridades del municipio indígena de Sosocotla dieron a conocer que encontraron anomalías y faltantes en recursos durante el proceso de entrega-recepción, por lo que será lo conducente para proceder en contra de quien resulte responsable. Autoridades de Zacatepec se reunieron para abordar el tema de la ley de ingresos que fue rechazada en el Congreso de Morelos la semana que concluyó. Sin embargo, hasta el cierre de edición, el alcalde José Luis Maya no había dado alguna declaración al respecto. Hasta aquí el reporte. Punto por punto. Este es el reporte semanal de las noticias más importantes acontecidas en la región oriente del estado de Morelos. Al asegurar que en Morelos se ha alcanzado el pico más alto de contagios por COVID-19, Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud en la entidad, precisó que en municipios como Cuautla y Cuernavaca, que son los que cuentan con mayor densidad poblacional, son los que más casos positivos se han presentado. Aseguró que de mantenerse las cifras como se encuentran actualmente, se tiene una amplia posibilidad de retornar a semáforo verde en próximos días. Fernando Balbuena Jauregui, representante del Consejo Nacional de Gestoría Empresarial de Morelos, indicó que de retornar a verde en el semáforo epidemiológico por COVID-19, se propiciará una considerable reactivación económica en la Heroica y región oriente. Dijo también que de cara a la temporada vacacional de Semana Santa, se encuentran organizando algunas promociones y paquetes para ofertarlos a visitantes. Luego de que la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitiera un fallo en favor de los derechos político-electorales de Araceli Cicitla, el delegado de Tetelcingo en funciones, Lázaro Becerro Beltrán, indicó que será el próximo 3 de marzo cuando la convocatoria para reponer el proceso de elección sea publicada. Tras realización de encuesta nacional de victimización de personas 2021, en Morelos se registraron más de 585,000 eventos delictivos, de los cuales el 92.3% no se denunciaron ante las autoridades correspondientes. Así lo señaló Ricardo Torres Carreto, coordinador estatal del INEGI en Morelos. A fin de apoyar a niños y jóvenes con la continuación de sus procesos oncológicos, la Asociación Civil El Renacer de la Mariposa y el DIF Cuautla llevaron a cabo la primera entrega de taparroscas a representantes del Banco de Tapitas, para que a través de este vínculo se atiendan las necesidades de quienes lo requieran. Al respecto, Araceli García, presidenta del DIF, indicó que a través del organismo que representa y mediante la aplicación de este programa, se estará apoyando a la población que más lo necesite, y de esta manera se pueda mejorar su calidad de vida, además de que al recolectar las taparroscas también se contribuye al cuidado del medio ambiente. Al reconocer que anteriormente en las instalaciones de la Central de Abastos de la Heroica se presentaba una incidencia delictiva del 100% en lo que respecta a asaltos y robo de vehículos, además de tráilers con mercancía, Víctor Samuel Márquez Vázquez,
vicepresidente de la Central de Abasto, indicó que estos casos han disminuido en un 95% en dicho lugar, ejemplificando que de cada 10 vehículos que antes eran sustraídos, ahora solamente es uno. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o deleitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues ¿qué esperas? La Cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia, degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti, como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. Punto por punto, publicidad. Te ofrecemos lo que tu empresa necesita. Publibuses, lonas, textiles y espectaculares. Anúnciate con nosotros 777-267-5165 o al correo puntoporpuntopublicidad@gmail.com. Punto por punto, publicidad. Somos la experiencia. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com.mx. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Hay otro tema que ha llegado, otro asunto que ha llegado hasta la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es un recurso que el Ejecutivo presentó en una controversia constitucional en contra del Congreso del Estado, porque bueno, recordemos que dentro de estas diferencias, de estas disputas que hay dentro del Poder Legislativo, el 12 de diciembre hubo una sesión donde se deja sin el nombramiento a la presidenta de la Junta Política de Gobierno y a varios integrantes del grupo que ella encabeza, al que ella pertenece, del G8, le retiran sus comisiones, de tal manera que pues el G11 ha tomado otras decisiones y el Ejecutivo dice pues no sé a quién hacerle caso, si a la presidenta de la Junta Política o al presidente del Congreso del Estado, y para que haya una autoridad que le defina, pues presenta este recurso de una controversia. La controversia constitucional 13/2022, que ya hubo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una respuesta. Fue admitida. El 23 de febrero del 2022 se da la respuesta, Javier, donde se dice, es lo único que sabe ahorita. Se niega la suspensión en los términos solicitados por el Poder Ejecutivo de Morelos. Se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo de Morelos en los términos y para los efectos que se indican en la parte final de este proveído. Tendríamos que conocer el documento completo para saber en qué términos solicitó la controversia que le rechaza la Corte y en qué términos lo presentó que sí le acepta, ¿no? Entonces, pues será en los próximos días, ya la admitió la Corte esta controversia, prácticamente admite todas, es como los amparos, se admiten todos y ya bueno, aquí le da la suspensión en una parte, le dice no te doy la suspensión como tú la quieres, pero te doy una suspensión que no sabemos el fondo todavía. Así es, bueno, y entrará ya la Corte a definirlo en esta semana y se sabrá si los actos asumidos por el Congreso del Estado posterior al 13 de diciembre son válidos o la Corte considera inválidos. Ya emitió su resolutivo el 23, Javier, nada más que como cae en días inhábiles,
hasta el lunes se supone. El día 23 fue miércoles, Andrés. Pues no entiendo por qué, pero el asunto es que dicen que hasta el lunes oficialmente se publica lo que está resolviendo la Corte, y vamos a conocer el lunes que notifique también a las partes el contenido de qué es lo que les está ordenando. Lo cierto, Javier, que es lo más importante, es que el Congreso es un poder soberano. Pero no es el fondo, no es el fondo. El lunes se conocerá lo que determinó, en qué términos se concede la suspensión y en qué términos no. Así es. Eso es lo que va a dar a conocer el lunes. Así es. Pero el fondo no es ya la resolución. Bueno, es una suspensión. Definitiva. Pero bueno, el punto más importante es que el Congreso de Morelos, el Poder Legislativo, es un poder soberano, y desde mi punto de vista lo más importante es que la mayoría de diputados se pongan de acuerdo y avancen, Javier, que se reestructure lo que se tenga que reestructurar, que se acomoden como se tengan que acomodar y avancen sin necesidad de que la Corte le esté diciendo por dónde ir. Oye, pues ojalá y que sí, ojalá es lo deseable, ojalá y que no se vaya a tomar el fondo, la resolución con el fondo de la Corte como una victoria para unos y una derrota para los otros, y que de ahí se ejerza todavía. No, mira, lo que pasa es que el Congreso gobierna por mayorías, y punto. El que logre mayorías y construya una mayoría calificada la semana que viene, pues estupendo. Y sería bueno que el Congreso empiece a corregir todo lo que está chueco en el Estado, Javier. Ya no voy a comentar más, porque tiene que ser un trabajo un poquito más hecho, más trabajado, más elaborado. Pero yo me pregunto, por ejemplo, lo que tiene que corregir el Congreso es el presupuesto. Ya hace unos días Morelos rinde cuentas, dio a conocer que el gobierno de Morelos el año pasado ejerció una gran cantidad de recursos mayores a los que venían en el presupuesto. Y solamente te la suelto ahí. ¿Quién fue la perjudicada? La universidad, porque no le están dando el 2.5 del total del presupuesto. Sigue la misma dinámica del sexenio pasado de Graco Ramírez, en esconderle el dinero a la universidad para no darle lo que le toca. Si a la universidad le dieran el completo del 2.5% del presupuesto total como debe de ser, no tendría problemas económicos. Bueno, pues ahí están los datos que dice Morelos rinde cuentas. Yo de repente a veces ya me volví escéptico con esta asociación civil. Vamos a la segunda parte de la entrevista con Raciel Uranga, coordinador de la delegación Jojutla de la Cruz Roja. Punto por punto. Me da mucho gusto recibir a representantes de esta gran institución que es la Cruz Roja Mexicana, Delegación Morelos. Nos acompaña en esta ocasión el licenciado Raciel Uranga, que es coordinador administrativo de la Coordinación Estatal de la Cruz Roja, ¿correcto? De la Delegación Jojutla, y además es comisionado estatal de los programas de resiliencia comunitaria. Vamos a platicar con él porque la gran institución acaba de cumplir esta semana 112 años de existencia. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está? Gusto en saludarle. Gracias, muchas gracias, Javier, por la invitación. Encantado de estar aquí. Oiga, y en el estado de Morelos ha crecido de manera extraordinaria en los últimos años porque, bueno, está la delegación Jojutla, en la que es usted el no comisionado, el coordinador. Así es. Pero ha venido creciendo y están en todas partes. Los vimos apenas este miércoles en un fatídico accidente aquí en el Paso Express, acudiendo de manera inmediata a auxiliar a muchas personas lesionadas, trasladarlas a hospitales, pero a la vez también ustedes han quedado de manera expuesta, vulnerable ante todo este crecimiento de la delincuencia. Y como dicen ustedes, somos imparciales, no tomamos partido en ninguna situación, en ningún orden. Nuestro trabajo es asistir, pero qué vulnerables han quedado ante este crecimiento de la delincuencia, en donde han sido atacados en muchas ocasiones por grupos criminales. Pues sí, yo creo que como toda la sociedad no estamos exentos de ser víctimas de los actores de la violencia, ¿no? Sí. Y bueno, lo único que resta pues es propugnar por difundir la misión humanitaria, ¿no? El que todos los actores entiendan que somos una institución que está para ayudar a quien lo necesite, independientemente de su condición o ideología, ¿no? Simplemente estamos ahí para brindar la asistencia que la sociedad requiera, y eso requiere también pues el respeto
de todos los actores, ¿no? Claro. Que nos vean como ese ente imparcial y neutral que lo único que busca pues es brindar asistencia. Asistencia, personas buenas o malas, esto no lo distingue la Cruz Roja, no lo sabe y no lo va a determinar, no es juez. Igual puede ser un elemento de la policía que esté resguardando el orden como una persona dedicada a la delincuencia. Su deber y su labor es brindar la asistencia a una persona herida, a alguien que lo requiera. Oiga, para irle dando salida a nuestra entrevista, ¿cómo se encuentra la Cruz Roja en el estado de Morelos a 112 años de haberse fundado a nivel internacional? Bueno, nos encontramos muy contentos, con muchos proyectos en crecimiento, no solamente en infraestructura, sino también en servicios. Buscamos, como siempre, el apoyo de la sociedad. Como bien mencionas, la Cruz Roja funciona a través de donativos, a través de las cuotas de recuperación que se cobran en algunos servicios. Hay que recordar que los servicios de emergencia, es decir, los servicios de ambulancia, son completamente gratuitos para urgencias, o sea, para un accidente, un choque, un atropellado, no tiene ningún costo. Los servicios médicos que se otorgan en las delegaciones, en este caso en Cuernavaca y en Jojutla, trabajan bajo un esquema de costos de recuperación, que son mínimos. Sí, así es, y eso no exime que una persona que no tenga las posibilidades económicas de solventar ese importe, pues que eso sea una limitante para brindarle el servicio, ¿no? En este 100 caso pesos, cuesta la consulta, ¿no? En Jojutla la consulta general cuesta 50 pesos. 50 pesos, y aquí en Cuernavaca está en 150 pesos la consulta general, ¿no? Así es. Entonces, eso nos permite pues solventar algunos otros servicios, y pues para los siguientes años nosotros estamos apostando a seguir creciendo en infraestructura. Hoy tenemos ya unidades de primer contacto, las motocicletas que también estuvieron en el Paso Express. Sí, las hemos visto. Tenemos diferentes proyectos comunitarios también trabajando en la zona de Jojutla, tuvimos alguno en Ocuituco, y tenemos también la posibilidad de, más bien estamos en búsqueda de donantes que estén en posibilidad de apoyar otros proyectos que tienen que ver con salud y primeros auxilios comunitarios, prevención de embarazo y salud sexual en adolescentes, promoción de primeros auxilios, preparación comunitaria para emergencias y desastres. Entonces, si alguien está interesado en conocer algo más, pues se puede acercar con nosotros. Sí, claro. ¿A dónde podrían hacer ese contacto, Raciel Uranga? Que además quiero destacar que pues quien hoy nos acompaña, que es coordinador estatal de programas de resiliencia comunitaria, tiene 32 años como voluntario en la Cruz Roja. Voluntario significa que no cobra por el trabajo de voluntario, y que además inició desde muy joven en la Cruz Roja. Así es. Ayudando. Así es, estaba en secundaria cuando me involucré con la institución, y inicialmente venía por un curso de primeros auxilios que se ha extendido en 32 años de servicio ininterrumpido. Sí. Y bueno, pues se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Cruz Roja Mexicana Delegación Morelos. También hay una página de la Delegación Jojutla. Los teléfonos aquí en Cuernavaca son el 315-3505, ¿sí? O el 315-0214. Ahí nos pueden contactar a nivel de la delegación Cuernavaca, ¿no? Oiga, pues yo le quisiera invitar para que en otra ocasión, con el tiempo suficiente, también podamos hablar de todos los programas de resiliencia, de qué manera están impactando en la población, cómo se está ayudando a las comunidades, y pues solamente me restaría pedirle un mensaje para los ciudadanos, para los habitantes del estado de Morelos, en nombre de la Cruz Roja. Claro que sí, encantado. Muchas gracias. Pues bueno, invitamos a la sociedad a apoyar a la Cruz Roja, ¿sí? Pueden sumarse con nosotros, ya sea aportando en efectivo, en especie, pero también es cierto que la Cruz Roja la hacen sus voluntarios, la hace su gente, y todos los que conformamos la Cruz Roja Mexicana en México, a nivel nacional somos alrededor de 40,000 voluntarios. En Morelos tendremos alrededor de unos 600 más o menos. Entonces, su gente hace la Cruz Roja. Si alguien quiere colaborar, se puede acercar con nosotros, ya sea a través de la delegación de Cuautla, de Cuernavaca, de Jojutla,
Y los invitamos también a involucrarse, a cuidarse muchísimo, por favor. Nadie está exento de sufrir un accidente, de sufrir una emergencia, una enfermedad ahorita en temporada de COVID. Entonces, pues a seguir las medidas que las autoridades sanitarias recomiendan. Respetar límites de velocidad y sobre todo también los invitamos a prepararse en primeros auxilios. Creo que es un conocimiento esencial que toda persona podría tener y estamos a sus órdenes. Pues aquí están apareciendo todos los datos de la Cruz Roja, donde puede usted ponerse en contacto. Yo le agradezco a Raciel Uranga, coordinador de la delegación de Jojutla de la Cruz Roja y comisionado estatal de los programas de resiliencia comunitaria. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a los mensajes. Un saludo al coordinador estatal José Luis Alquicira. Punto por punto. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Dele compartir. Javier Pineda, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, Andrés. Nos vemos próximo sábado y domingo, y le recuerdo que de lunes a viernes Quique Domínguez tiene el resumen informativo más importante del estado de Morelos. En 3 minutos usted se entera de todo lo que ha ocurrido en el día y también nos puede leer en todas las plataformas digitales a su disposición. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.